A continuación, tendremos la presentación de 4 trabajos de investigación. El primero se titula Prevalencia de antecedentes, hábitos y características de género asociados a la enfermedad cardiovascular y está a cargo de un grupo de investigadores de la Universidad del Valle. Buenos días a todos. Gracias a la Asociación Médica ASMEA Seccional Antioquia por haber aceptado este trabajo para su presentación. Este trabajo se titula Prevalencia de antecedentes, hábitos y características de género asociados a enfermedad cardiovascular en una institución de salud de la ciudad de Medellín en el año 2020. Este fue el grupo de autores. Mi nombre es Orlando Castaño y yo soy internista cardiólogo de la Universidad del CES. Todos sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y que los estudios epidemiológicos han mostrado que contribuye a más de una muerte por cada 3 mujeres en el mundo. Además, han sugerido que las tendencias de los eventos cardiovasculares han aumentado en la población joven, especialmente en las mujeres, y que en Colombia ya sabemos que es la principal causa de muerte en mayores de 45 años. Los objetivos del trabajo fueron realizar una caracterización clínica, demográfica y laboral de los trabajadores de la salud, clasificar los pacientes según las diferentes escalas de riesgo cardiovascular, identificar prevalencia de los antecedentes, hábitos y características de género en la población. Nosotros hicimos un estudio transversal de una población de 1.000 trabajadores de salud del Hospital General de Medellín. Tomamos aleatoriamente 179 trabajadores. La información fue tomada de registros de los trabajadores sometidos a un tamizaje de riesgo cardiovascular que se hace en el hospital y no se tuvieron en cuenta mujeres que estuvieran en embarazo o aquellos que tuvieran eventos cardiovasculares 6 meses antes, ni quienes no fueran contratados de forma directa por el hospital para evitar pérdidas en el seguimiento de los pacientes. Los registros estaban diseñados para recolectar antecedentes, hábitos, características de género. Había una exploración clínica y 4 escalas de riesgo cardiovascular. Todo esto se estandarizó con el grupo de cardiología de la institución y la exploración clínica, como les mencioné, estaba estandarizada según guías internacionales. Y los desenlaces clínicos serían valorados por un cardiólogo de la institución. Nosotros tomamos variables cuantitativas que se presentaban en forma de promedio y desviación estándar y las cualitativas que se presentaran en porcentajes. Las comparaciones entre los promedios lo hicimos con la prueba de T-Student y la UDEMA-Whitney según la distribución de las variables. Además, la comparación entre grupos se hizo con Chico-Adado y test de Fisher en variables categóricas y utilizamos las pruebas de ANOVA y de Cruz-Wallis para variables continuas. Nuestros resultados fueron que, como les dije, 179 personas, la edad promedio era de 46 años, teníamos un 72% de mujeres, la principal raza fue mestizo en un 35% de la población. Los trabajadores que tomamos, el 67% tenían una formación de técnicos, y de estos el personal asistencial era 64% aproximadamente. Dentro de los antecedentes, vean que lo más prevalente fue el sobrepeso en un 40%, la obesidad y la dislipidemia fueron los principales antecedentes que tenían los pacientes y la hipertensión arterial en un 17%. Cuando vemos la clasificación del riesgo cardiovascular utilizando la escala de Framingham, esta otra escala ASCB, que es una escala americana y una escala de la Sociedad Americana de Endocrinología, vemos que los valores para la escala de Framingham, tanto para la escala de ASCB, eran bajo riesgo cardiovascular y en esta otra escala de la Sociedad de Endocrinos teníamos un riesgo intermedio en el 45% de la población. Aquí vemos cuando comparamos la presencia, los factores de riesgo entre hombres y mujeres, vean que la obesidad y la dislipidemia eran diferentes en ambos grupos, el hipotiroidismo era más frecuente en las mujeres, la depresión y el sedentarismo fueron más frecuentes en los hombres, el estrés laboral o personal o ambos fue más frecuente en las mujeres y estas variables todas fueron diferentes entre ambos grupos. Y si vemos también son las mujeres las que hacen menos tiempo de ejercicio semanal, las que tienen más consumo de verduras y en cuanto a riesgo cardiovascular, pues no hubo realmente diferencias, esto es solo un valor numérico y no hubo realmente diferencias. En cuanto a la relación entre mujeres que eran hipertensas,
que fue lo más frecuente, con otros factores de riesgo cardiovascular, vean que las mujeres hipertensas tienen más riesgo de tener diabetes, obesidad y dislipidemia como factores de riesgo cardiovascular adicionales. En conclusión, esto es un estudio innovador que incluye datos de género y factores de riesgo no convencionales. La prevalencia de factores de riesgo en los trabajadores de la salud es similar a la de la población general. Los principales factores de riesgo en los trabajadores de la salud fueron hipertensión, sobrepeso, obesidad y sedentarismo, y en las mujeres que eran hipertensas tuvimos más presencia de diabetes y obesidad. Como recomendaciones para las políticas de salud es que se sugiere hacer una tamización de factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con obesidad, sobrepeso, sedentarismo y depresión, porque ya vimos que pueden tener más factores de riesgo cardiovascular asociados. Se deben fomentar la formación de programas que concienticen la necesidad de la salud cardiovascular, sobre todo en la mujer, porque ya vimos que son las que más están afectadas por enfermedad cardiovascular en esta población. Y se debe hacer una revisión exhaustiva de protocolos para el manejo de factores de riesgo cardiovascular, educación médica continuada sobre la prevención cardiovascular y planes de educación al paciente. Esto porque al comparar nuestros resultados con otros resultados de hace 10 años, nos dimos cuenta que hay más hipertensión, más diabetes, más sobrepeso y más obesidad. Muchísimas gracias. El segundo trabajo lo va a presentar un equipo de investigadores de la Fundación Universitaria San Martín y se denomina hemodiálisis con bacteriemia asociada a catéter venoso central y trombos intracardíacos o de la vena cava. Cordial saludo, mi nombre es Cielo María Londoño Fuentes, soy perteneciente al grupo de investigación GINCRO de la Fundación Universitaria San Martín. El día de hoy vengo a hablarles del estudio Características Clínicas y Abordaje Terapéutico de pacientes en hemodiálisis con bacteremia asociada a catéter venoso central y trombos intracardíacos o de la vena cava en una institución de tercer nivel entre el año 2015 y diciembre de 2017. Entonces, los pacientes que tienen una afección renal a nivel mundial tienen un porcentaje del 3 al 5%. De estos, el 60% son intervenidos con hemodiálisis, más que todo con catéter venoso central. Estos pacientes como tal suponen un reto al momento de ser intervenidos debido como a la complejidad de su condición y a que muy frecuentemente presentan complicaciones, entre estas trombos intracardíacos y bacteremia. Entonces, como tal, el objetivo de este estudio fue describir las características clínicas de estos pacientes, las conductas terapéuticas y los desenlaces de estos pacientes que tienen un catéter venoso central y que presentan a su vez bacteremia y trombos intracardíacos o de la vena cava. Este estudio fue un estudio descriptivo retrospectivo. En él participaron 33 pacientes de una institución de tercer nivel. Entre las variables recolectadas, toda la información se obtuvo de las historias clínicas y fueron variables sociodemográficas, clínicas, de abordaje terapéutico y variables de desenlaces. Se hizo como tal un análisis univariado y un análisis bivariado en el que se buscaba asociación por medio de la prueba chi cuadrado o el test exacto de Fisher con una significancia de una P menor a 0.05. Entonces, ¿qué encontramos? Que el 60% de estos pacientes pertenecían al género femenino, que tenían una media de edad de 48 años, que presentaban más que todo comorbilidades como enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus, y eran pacientes como tal a los que se les detectaba el trombo por medio de ecocardiografía transesofágica. Los días o la media para la detección de ese trombo era de 7 días y el tamaño en centímetros de trombo que más se encontró fue una media de 2,3 centímetros. Ya hablando de los microorganismos, el que más se aisló en los hemocultivos fue el Staphylococcus aureus y de estos 20 eran meticilinosensibles. Solo hubo un aislamiento que fue polimicrobiano y se encontró que en estos pacientes
hubo mucho compromiso de otros órganos y sistemas en un 45%, y los lugares de compromiso eran el sistema pulmonar y el sistema osteoarticular. Como tal, estos pacientes entonces, ¿cómo fueron abordados? Con terapia antibiótica. Esta terapia antibiótica tuvo una media de duración de 33 días. Fue terapia antibiótica combinada en el 63% de los pacientes, y estos pacientes también recibieron terapia anticoagulante. Como tal, cuando se detectaba ese trombo, el tiempo de retiro de ese catéter venoso central tuvo una media de 4 días. Y los pacientes eran evaluados por cirugía. Sin embargo, por las complicaciones que presentan estos pacientes y todas las comorbilidades que vienen con ellos, la cirugía no era como el método ideal o el paso a seguir, porque suponía un mayor riesgo aún. De estos 33 pacientes, 3 murieron durante la instancia hospitalaria, 4 murieron los 3 meses posteriores a esta, y 4 tuvieron una recaída de la bacteremia. Entonces, en el análisis bivariado hicimos la asociación entre la bacteremia y el número de trombos, y se detectó pues que había una relación, porque fue un valor P estadísticamente significativo, y también del número de trombos y la muerte a 3 meses. Entonces, como tal, en la discusión que tenemos, que los trombos como tal suponen un obstáculo en el tratamiento, y que las comorbilidades de estos pacientes se convierten en una barrera para la intervención quirúrgica, y que estos gérmenes a la larga adquieren resistencia, y esto termina como en malos desenlaces, y que el tratamiento de estas bacteremias está basado en su mayor medida en series clínicas, en recomendaciones de expertos y guías clínicas, pero que no se disponen de ensayos clínicos que permitan efectuar recomendaciones sólidas para el manejo de estas complicaciones. Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos? Que estos pacientes tienen un reto muy grande en cuanto a abordaje terapéutico, y que la gran diversidad de las condiciones que presentan hacen como tal difícil una guía de manejo, por lo que se deben ampliar estudios que focalicen estrategias de intervención más eficientes en estas patologías. Muchas gracias. El tercer trabajo se titula Perfil epidemiológico de los neonatos con retinopatía de la prematuridad tamizados de la Clínica Universitaria Bolivariana en la ciudad de Medellín, Colombia, durante los años 2017 a 2020, y está a cargo de un equipo de investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenas tardes, mi nombre es Laura y este es mi proyecto, Perfil epidemiológico en neonatos de retinopatía del prematuro tamizados en la Clínica Universitaria Bolivariana en la ciudad de Medellín durante los años 2017 y 2020. La retinopatía del prematuro es una importante condición que afecta la salud visual de los neonatos. Esta es caracterizada por la alteración en la vascularización de la retina, afectando su desarrollo normal. Es la principal causa de ceguera infantil en los países en vía de desarrollo. Los principales factores de riesgo para desarrollar ROP son parto prematuro y bajo peso al nacer. La mayoría de los niños que lo desarrollan son de forma leve, y este resuelve espontáneamente. Sin embargo, una pequeña parte lo hace de manera grave y requieren tratamiento. El objetivo general del grupo de investigación fue describir las características clínicas, sociodemográficas y factores de riesgo relacionados con ROP en la clínica universitaria, y nuestros objetivos específicos fueron describir las características sociodemográficas y determinar los factores de riesgo que se asocian con ROP. La metodología. Nuestro estudio es un estudio transverso analítico, y contamos con 525 neonatos, los cuales cumplieron los criterios de inclusión, que eran: primero, recién nacido pretérmino menos de 32 semanas; segundo, recién nacido pretérmino de menos o igual a 1.800 gramos o de 1.800 a 2.000 gramos que cumplieran factores de riesgo; y tercero, a criterio del pediatra tratante. La metodología. 4 médicos, de ellos 2 en formación, revisamos las historias clínicas, extrajimos la información y la digitamos en un formato de Excel que tenía validaciones, nuestra base de datos. Para las variables cualitativas usamos frecuencias absolutas y relativas, y para las variables cuantitativas usamos medidas de rango intercuantílico. Para estimar nuestra población utilizamos
las razones de prevalencia con sus intervalos de confianza y pruebas de chi cuadrado. Además, usamos el software SPSS versión 25. Esta es la tabla de la caracterización de la población y podemos ver que el 46% de ellos eran femeninas. Respecto a la edad gestacional, las mamás tenían menos de 33 semanas, un rango entre 31 y 34 más 6 semanas. El 77% requirieron oxigenoterapia y un poquito más de la mitad ventilación mecánica. Respecto a la oxigenoterapia, el promedio de días de necesidad de oxígeno fueron 20. Y la prevalencia de ROP en nuestro estudio fue de 5.9. Los siguientes son gráficos de bigote y podemos observar dos variables muy importantes, las cuales fueron peso al nacer y edad gestacional. Y podemos darnos cuenta que son variables que estaban muy disminuidas en comparación con los niños que no desarrollaron ROP, es decir, tenían menos peso al nacer y menos edad gestacional. De esta tabla podemos decir 4 cosas. La primera, las variables que no se asociaron con el desarrollo de ROP fueron restricción del crecimiento intrauterino y sexo, pues no eran estadísticamente significativas. El resto de las variables sí lo fue. Tercero, las variables que más fueron asociadas con ROP fueron edad gestacional y peso al nacer, pues tenían una razón de prevalencia superior al 30. Y cuando hacemos el ajuste de todas las variables, encontramos que la edad gestacional es la más importante. Es decir, edad gestacional menor de 30 semanas se asocia con muy desarrollo de ROP. Y para concluir, nuestro estudio llegó a las siguientes conclusiones. La variable más importante, edad gestacional menor a 30 semanas. Peso al nacer menor de 1000 gramos, hemorragia cerebral, sepsis neonatal, oxigenoterapia. Y como ya dije, restricción del crecimiento intrauterino y sexo no fueron significativos. Esto es muy importante porque es muy similar a los resultados de otros estudios de epidemiología para la ROP. Muchas gracias. El cuarto y último trabajo de investigación de esta sección está a cargo de un equipo de la Fundación Universitaria San Martín y se denomina Prevalencia del síndrome de carga del cuidador en cuidadores formales de pacientes con enfermedad psiquiátrica institucionalizados en una clínica de Antioquia. Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Mejía, yo pertenezco a la Fundación Universitaria San Martín y al grupo de investigación GEINCRO, y hoy les vengo a hablar sobre la prevalencia del síndrome de carga del cuidador en cuidadores formales de pacientes con enfermedad psiquiátrica institucionalizados en una clínica de Antioquia. Bien, el síndrome de carga del cuidador se puede definir como un trastorno que se presenta en aquellas personas que desempeñan un rol de cuidador principal de alguien que se torna dependiente, ya sea por diversas limitaciones, como lo pueden ser funcionales o mentales, y se caracteriza principalmente por agotamiento físico y psíquico. Tenemos que distinguir entre los cuidadores formales e informales. Un cuidador formal es aquel que tiene o no capacitación, pero recibe una remuneración. Al contrario, el cuidador informal, quien no tiene capacitación y no recibe ningún tipo de remuneración, pero se guía por el afecto hacia la persona. Actualmente existen pocos registros sobre la distribución de este síndrome en cuidadores formales y los estudios se han centrado principalmente en los cuidadores informales. Bien. Entonces lo que se propone demostrar es que aunque la prevalencia de este síndrome podría ser mayor en cuidadores informales debido a toda la carga emocional que tiene, que tiene la labor de cuidar a un familiar, también es frecuente en cuidadores formales debido a las condiciones laborales en las que ejercen su profesión. La detección precoz de este síndrome permite la preservación de la salud de este y a su vez va a impactar en la salud de la persona a la que cuida. Por ende, el objetivo fue determinar la prevalencia del síndrome en cuidadores formales de pacientes dependientes con enfermedad psiquiátrica en una clínica de Antioquia para el periodo 2016-2 a 2017-1. Como tal, se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, donde se incluyeron a los cuidadores
formales de pacientes dependientes institucionalizados en una clínica de Antioquia y se excluyeron a los cuidadores formales con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica de base antes de iniciar su labor como cuidadores. A todos se les realizó un consentimiento informado y un acuerdo de confidencialidad que fue diligenciado por cada uno de los participantes. Las variables sociodemográficas y clínicas se registraron mediante una encuesta que consta de 34 preguntas y el instrumento metodológico con el cual se definió la presencia del síndrome es la escala de Sarit. En el análisis estadístico se construyó una base de datos en Microsoft Excel donde se analizaron las variables de interés que eran las sociodemográficas, clínicas y laborales. Se realizó un análisis univariado y bivariado en la plataforma OpenEpi. Como resultados tenemos que la prevalencia de este síndrome en una clínica de Antioquia fue del 20,8%. De ahí, 3,8% presentaban una sobrecarga intensa y un 17% de los cuidadores formales presentaba una sobrecarga leve. Dentro de los resultados y la discusión, tenemos que se pudo observar que de los cuidadores encuestados, la mayoría eran mujeres. Esto concuerda con un estudio realizado en el 2007, donde se aprecia que más del 80% de las mujeres son las encargadas de desarrollar este rol de cuidador. También encontramos y se debe resaltar que 13 y 21% de los encuestados refirieron no tener tiempo para descansar y para realizar actividades recreativas, indicándonos que los cuidadores carecen de unas estrategias adecuadas para el afrontamiento, para adaptarse a las situaciones, como hace referencia a un estudio del año 99. Debemos mencionar que el 23% de los cuidadores consumían medicamentos, dato que es significativo si miramos otros estudios, puesto que más de un 30% de los cuidadores consumen fármacos para dormir o calmar los nervios de forma habitual. Y dentro de la población que se presentó sobrecarga intensa evidenciada por el puntaje en la escala de Sarit, se observó que pertenecen al género femenino y ambas tienen a cargo más de 30 pacientes, donde tienen turnos de 12 horas y dedican 11 horas al cuidado cercano de estos usuarios y sienten que no presentan una adecuada remuneración. Al juntar todos esos factores es lo que nos lleva a presentar una sobrecarga laboral intensa. En conclusión, el porcentaje de prevalencia de este síndrome en cuidadores formales es menor a la prevalencia encontrada en estudios realizados en cuidadores informales. Lo anterior puede explicarse por los diferentes factores de riesgos que presentan los cuidadores informales con respecto a los formales, como lo es que no tienen remuneración, que tienen que estar al pendientes más horas de sus familiares, etc. Sin embargo, se resalta la importancia de la detección precoz de este síndrome que permite la intervención para la observación de la salud del cuidador, que a su vez va a impactar en la persona a la que cuida. Muchas gracias.